Pobre transición española. Con la cantidad de dinero que le han metido para blanquearla y su prestigio se les escapa entre los dedos, como lágrimas en la lluvia. El gran piloto del cambio, Juan Carlos I, escondido en Dubái por ladronzuelo. El PP, el partido que supuestamente había domesticado a la derecha, gobernando con Vox, el partido que apetece por los tiempos de Franco. Los jueces, que se habían democratizado, empeñándose en volver a mostrar la patita franquista, y unos cuantos policías militando en un sindicato de extrema derecha que suspira por volver a dar palizas a los rojos en las comisarías. Por su parte, la cúpula de la Iglesia Católica Española odiando al Papa Francisco por bolchevique. Y los medios de comunicación contando todo un nuevo nodo, esto sí, en colores, pero igualmente mentiroso. Y resulta que ahora uno de los emblemas de la transición, un catedrático de economía, de cuando la Universidad Española era aún más que ahora una escuela de mandarines, y había que comprar obligatoriamente el libro de los profesores, porque leerlo es lógico, pero comprarlo obligatoriamente. En fin, un tipo que militó en el Partido Comunista, es verdad que más por conveniencia que por ideología. Una persona que terminó apuntándose al Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, cuando el presidente Suárez ya no era el presidente Suárez, ni nadie le iba a poner su nombre a un aeropuerto. Y resulta que después de toda una vida diciendo que era la verdadera izquierda, ahora dice que va a presentar una moción de censura con Vox, la extrema derecha, contra la izquierda. Bendita transición. En España la moción de censura es un mecanismo parlamentario para controlar al gobierno. No es fácil que prospere, porque hay que proponer un candidato a la presidencia del gobierno y no es fácil construir una mayoría parlamentaria donde 176 diputados se pongan de acuerdo en una persona que sustituya al presidente del gobierno. Funcionó con Pedro Sánchez, porque Podemos puso toda la carne en el asador y ayudó a que los partidos nacionalistas y otros votaran a Sánchez para salir de la corrupción del PP y de Rajoy, algo evidente tras ser condenados en su partido por robar dinero público, cosas de la derecha. Cuando no es factible conseguir un candidato atractivo, la moción de censura se convierte en una representación, que a veces tiene forma de tragedia, otras de comedia y ahora de farsa. La amenaza de una moción de censura contra Pedro Sánchez, presentada por Vox, permitida por el PP y protagonizada por Ramón Tamames, es otro broche para el cierre de oro del periodo más alabado de la historia de España y también el que más basura escondió para perjuicio de las generaciones siguientes. Tamames es un hombre del poder, que siempre ha mandado en donde ha estado, como todos los referentes de la transición, que tiene la generosidad que muestran los buitres u otras especies depredadoras y que en su arrogancia idiota cree que tiene derecho a despedirse siendo otra vez protagonista, aunque devalúe el Parlamento. Porque es evidente que la moción de censura no puede prosperar. Es convertir al Parlamento en una tertulia de algunas de las televisiones de extrema derecha donde se grita, se insulta y se miente, algo que vemos en Intereconomía, en la COPE y también desgraciadamente en la televisión de Ferreras, a donde van los Tamames, los Leguina, Corcuera, Antonio Miguel Carmona y otros personajes a los que no se les va a recordar por su coherencia. Quizá finalmente alguien que quiera a Tamames le recomiende que no lo haga. Entonces yo le recomiendo a Vox que hablen con el emérito, que no es mal candidato para la moción de censura. Tendrá incluso más apoyos que Tamames y podrán terminar la presentación del programa de gobierno con un ¡Viva el Rey!, viril y respetuoso. Es probable que el resultado sea el mismo, pero al menos brindarán un servicio indirecto a la democracia. Que la banca siempre gana, lo sabemos desde que los reyes dejaron de endeudarse ellos en su nombre para ganar imperios y entendieron que era mejor endeudar a los súbditos. Nadie podía imaginar que al final podía ser peor un banco nacional que una banca del monarca. Unos vivían en la opulencia y otros pagaban la cuenta. Bancos, aristócratas y corruptos siempre han cenado en la misma mesa. También en eso los Borbones han sido expertos. Lo que no podíamos imaginar es que batiera su propio récord en 2022 con unos beneficios netos de 20.850 millones de euros. Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja obtuvieron un 28% más de beneficios que en 2021, casi 21.000 millones en un escenario inflacionista, es decir, donde a la gente que recibe un salario mínimo, pese a ser más alto, las cosas le cuestan más caras y bajo la espada de Damocles de una nueva recesión. El Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas. No, estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. Ay, qué razón tenía Bertolt Brecht cuando se preguntaba si no sería más honrado robar un banco que fundarlo. Para que os hagáis una idea, gracias a las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo,
Cada hora, la banca española ingresa más de 8 millones en intereses, mientras cobra a sus clientes casi 3 millones en comisiones. Los bancos no han trabajado de más, ni han puesto en marcha nada ingenioso. Solamente aumentan sus ingresos porque el aumento de la cantidad de dinero que implica subir los tipos de interés les sube la cantidad de dinero que mueven por hacer lo mismo, por lo mismo que hacían. Pero claro, ahora hacen caja por la cara. 21.000 millones de beneficios. Unos datos aún más sangrantes, si tenemos en cuenta que en España 77 personas son desahuciadas cada día por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. 375.592 desahucios entre 2015 y 2021, mientras el rescate a la banca nos costaba a todos los españoles 101.500 millones de euros. Unas ayudas a fondo perdido. ¡Hala! Pues según el Banco de España, solo vamos a poder recuperar en torno al 14%. Estos son los patriotas, que se rasgan las vestiduras cuando el gobierno propone un impuesto que apenas significa el 5% de sus ganancias netas. Mucha pulserita de España. Pero los beneficios de la banca, que no se toquen. Los bancos van a repercutir ese impuesto. Y lo van a repercutir bien en incremento de las comisiones que cobran a los clientes, bien en incremento de los tipos de interés en los préstamos, bien en la disminución de retribución de los ahorros. Encabeza este vergonzoso ranking despiadado de beneficios el Banco Santander de Ana Botín, con 9.605 millones, un 18% más que el año anterior. No me extraña que de esos 9.605 millones alguien le haya propuesto dedicar los 605 a acabar con las fuerzas políticas que quieren que paguen más impuestos. Así y todo, les quedarían 9.000 millones. El siguiente en la lista es el BBVA de Carlos Torres, con 6.420 millones, un 38% más que en 2021. Pone en la saca de los Ferreras, de las Ana Rosas, Vallés, Gris y compañía los 420 millones de la ñapa. A sus más de 16.000 millones del Santander y el BBVA hay que sumar los 3.145 obtenidos por CaixaBank, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que creció un 29,7% más que el año anterior. 145 millones. Por detrás de estos tres gigantes se encuentra el Banco Sabadell de nuestro inefable Josep Oliu, aquel que quería un Podemos de derechas. Tienes 859 millones de beneficio. 59 para los coleguitas. El Bankinter, que ganó el año pasado 560 millones, sin contar las plusvalías por la salida a bolsa de Línea Directa. Y por último, Unicaja Banco, que se embolsó 260 millones, un 88,9% más que en 2021, sin contar los beneficios extraordinarios de su fusión con Liberbank. Sin exigirle demasiado a los que solo han ganado 260 millones o 560 millones, si sumamos lo que sobra, hablamos de más de 1.000 millones, para que nadie les toque las narices. Estarán frotándose las manos Vallés o Pablo Motos, por si les cae algún bono. Luego que si no salen determinadas noticias en los medios. Bueno, quizá Javier Ruiz, pero al final lo echaron del programa Basura de mi querida amiga Ana Rosa Quintana por contar estas cosas. ¿Sabes que en el mundo no hay nadie que tenga más de 100 millones de dólares y haya hecho su fortuna honradamente? Fíjate en las fortunas familiares, los Vanderbilt, los Carnegie, los Getty, los Morgan, los Hearst, los Rockefeller. Volvamos al corazón del asunto. Cualquier persona humilde se preguntará, ¿por qué estas ganancias tan desorbitadas cuando yo no puedo llegar a fin de mes? ¿Cómo los bancos pudieron multiplicar sus beneficios tras una pandemia y en plena guerra de Ucrania? Uno de los motivos, como decíamos, es la subida de los tipos de interés que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo. El margen de intereses, que tradicionalmente ha sido la principal vía de negocio de la banca, o sea, la diferencia entre lo que ellos pagan por lo que les presta la gente o por los préstamos del Banco Central Europeo y lo que ingresan como réditos por el dinero que ellos prestan. El negocio tradicional de la banca. Esa diferencia se duplicó a lo largo de 2022. Los 100 euros de subida de tu hipoteca, que a ti te asfixia, a ellos les hace millonarios. Y a ellos es verdad que no les hace falta, pero tú ya sabes, la ley de Herodes, eso que rima con te jodes. Los 100 euros tuyos, los de tu vecina, los de tu compañera de trabajo, unas ganancias en torno a los 10.000 millones que podrían subir a los 17.000 millones en 2023, si el Euribor supera la barrera de los 4 puntos. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe.
Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Claro que hay una versión oficial de esta multiplicación de beneficios. ¿Cómo no van a explicarse? Siempre hay una versión oficial. El fuerte crecimiento de la actividad comercial, una buena calidad de los activos, el control de los costes, todo eufemismos para evitar decir que durante 2022 subieron las comisiones. Nos cobran más por cualquier cosa que hacemos con el banco, aunque te lo hagas tú por internet. Al tiempo que cerraban más de 1.420 oficinas y despedían a 18.000 empleados. Que se lo digan a los miles de ancianos que ya no pueden ir al banco porque han cerrado la sucursal, incluso han quitado el cajero. Resumido, que los ERES, los cierres de sucursales y las jubilaciones millonarias de sus directivos van a cuenta de nuestros bolsillos. Pero vamos a ver, no se les rescató durante la crisis y se gastaron el dinero en subirse el maldito sueldo. Y luego, claro, se quejan cuando alguien recuerda que hay mucho imbécil al que le están robando y encima está votando a los ladrones. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Mantener una cuenta en un banco ha subido de media 34 euros. Y no puedes no tener una cuenta en un banco. Y a ver, las cosas que son obligatorias, ¿por qué te tienen que costar un pastizal? El Instituto Nacional de Estadística sitúa el aumento general interanual en un 10,6%, un negocio altamente rentable, que acaba suponiendo casi la mitad, del 40,4% de los ingresos de una entidad bancaria. Según datos de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, CaixaBank ya iguala al Banco Santander en cuanto al precio de las comisiones, pasando de cobrar 60 euros por mantenimiento de cuenta a 240 euros anuales. ¿Es legal que los bancos aumenten el cobro de comisiones de una forma tan abusiva? Según el propio Banco de España, sí, pero siempre que avisen y que informen al cliente adecuadamente para que así puedas comparar. En realidad, da igual con quién lo compares, porque todos son prácticamente iguales. ¿Y para quién trabaja el Banco de España? Pues para el empleo y la redistribución de la renta. Los que trabajan en el Banco de España son los mismos que trabajan antes o después en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en Lehman Brothers, en Goldman Sachs, en el Santander o en el BBVA, que parecemos tontos. A todos esos no les votas en las elecciones. Bueno, en verdad, cuando votas al bipartidismo, en verdad, sí les estás votando. Y al rey, al que tampoco votas, ese también, con los bancos, hace su parte. Suben el precio de las comisiones al tiempo que rebajan la calidad del servicio. La gran banca acabó el ejercicio 2022 con 10.860 oficinas, 12.280 había en 2021, 1.420 sucursales menos en un año. Unos recortes dramáticos para las personas mayores, dramático en el medio rural, pensionistas que no pueden cobrar su jubilación al no tener ninguna oficina bancaria en su pueblo. ¡Ay! Y luego votarán a los ladrones. Un recorte salvaje de servicios que acabó con 9.243 puestos de trabajo, un 6,8% menos de empleados que en 2021. Un recorte que no alcanza a la cúpula directiva. En España, pese a los recortes de los bonus por el COVID y algunas donaciones, Ana Patricia Botín del Santander cobró el año pasado casi 7 millones de euros. Su homólogo en el BBVA, 4. Casi 3 el consejero delegado de CaixaBank. Capitalistas en los beneficios, pero socialistas en las pérdidas. Cuando hay algún problema, que venga el Estado, es decir, todos, y les salvemos. Lo dijo Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos durante la crisis de 2009. A veces es conveniente aplicar el socialismo. A veces me pregunto si no nos merecemos lo que nos pasa. Como cuando Mariano Rajoy y Luis de Guindos rescataron a los bancos en 2012 y encima nos vendieron que no iba a costar ni un euro al contribuyente. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Años después, las cifras no dejan lugar a dudas. Según datos de Eurostat, 41.330 millones de crédito europeo pendientes de amortizar, 41.000. 73.138 de déficit total acumulado, si sumamos los 35.000 millones que el Banco Malo, la Sareb, ha endosado al Estado. Por cierto, el número 2 del Sareb se ha ido a trabajar para un fondo buitre que gana dinero con estos inmuebles.
Si a estas cantidades le sumamos los 14.750 millones de euros de las preferentes, pues tenemos la mayor estafa de la historia de España, así de clarito. Y el pobre Pablo Casado, señalando la calderilla del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pero ni eso, Casado, ni eso. Sí. Sigue cantando. La patente de corso de la banca alcanza también a la agencia tributaria, gracias al descuento de la DTA, acrónimo de Deferred Tax Asset, activos fiscales diferidos, en inglés. Un artilugio contable aprobado vía decreto en 2013, en los tiempos del Partido Popular. ¿Y para qué sirve? Pues permite a la banca considerar pérdidas contables las fusiones, los ERES, el cierre de oficinas y hasta las prejubilaciones millonarias de los directivos. Unas rebajas en el impuesto de sociedades que les permitió desgravarse el año pasado 4.031 millones de euros. Un chollo que reducirá notablemente su factura fiscal, nada menos que hasta 2032. Como pasa con la justicia, Hacienda no trata a todo el mundo igual. Y que el PP ha usado a la agencia tributaria para perseguir adversarios políticos, ¿qué decir? Ayer hicimos la declaración, con trampilla, ya sabes, para no tener que pagar. Claro, para no tener que pagar. Para no tener este colegio, ni universidades, ni formación. Para no tener. ¿Cómo explicar a un contribuyente de a pie que cobra una nómina y que paga religiosamente sus impuestos y no puede desgravarse nada? Que con tantos beneficios el Banco Santander solo pagara 112 millones al fisco en 2021. Que CaixaBank pagara 128 millones. El BBVA 183 y el Banco Sabadell solo 36. Con la calculadora en la mano te darás cuenta de que algo falla en este país. Porque si los que han ganado más de 21.000 millones al año no pagan los impuestos que les corresponden, pues claro, luego vamos a seguir necesitando las maquinitas contra el cáncer de Amancio Ortega, aunque no funcionen. Amancio Ortega, que por cierto de ingeniería fiscal también sabe un rato. Afortunadamente no todos los ricos son igual de egoístas y algunas, como Ana Botín, ponen la calefacción de su casa a 17 grados en solidaridad con el pueblo ucraniano. ¿Por qué muchos medios de comunicación miran para otro lado ante estos abusos? ¿Tendrán algo que ver las acciones que el Banco Santander tiene en el Grupo Prisa y Vocento? ¿Cómo van a hablar largo y tendido en la cadena SER en El País o en El Mundo o en La Razón o en La Vanguardia de los 19.440 millones de euros en activos fiscales diferidos que tiene el Banco Santander? ¿Cómo van a publicar el ABC o El Correo algo que tenga que ver con la familia Ibarra o que perjudique al BBVA? Nunca oirás una crítica en Antena 3 contra el Banco Sabadell, porque en el Consejo de Administración de Atresmedia se sienta Aurora Catá, consejera del Sabadell desde 2015. ¿Y tú crees que le van a dar un premio a Vallés si se pasa de la raya opinando? Más de 220.000 consumidores han denunciado abusos de sus bancos en la última década. Y no os habréis enterado por ninguno de estos medios de comunicación. En 2021 las reclamaciones por hipotecas y tarjetas se dispararon un 61%, pero eso no es noticia para ninguno de ellos porque es el poder de la banca. Por eso algún partido político decidió no pedir dinero a los bancos y financiarse por otro lado, con la gente. El poder político y mediático del sector financiero limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático de un país. España es uno de los países de la OCDE donde la banca pública está menos desarrollada y donde el Banco de España es en realidad un gran lobby de la banca privada. Con estos mimbres, no sería extraño que en 2023 llegaran a los 40.000 millones de euros de beneficio. 40.000 millones. El padre del neoliberalismo, Friedrich Hayek, dijo que la mejor manera de dinamitar el Estado social era entregar el poder político a las finanzas y luego las finanzas a un poder supranacional. Así la gente, cuando estuviera en el hoyo, no sabría bien a quién echarle la culpa. Si no le pones nombres y apellidos a los culpables, ¿por qué lo llamas democracia? To be or not to be. Pues resulta que para el Instituto Nacional Electoral de México esto es un arma de destrucción masiva. Vamos, que lo han prohibido porque afecta a las elecciones. Los del Instituto Nacional Electoral no han estado astutos. Tenían que haber prohibido el lema
Lo primero, los pobres, porque como en México hay muchos pobres, pues con esos lemas pues te terminan votando y eso es competencia desleal. Este AMLito es malvado para el INE, como Chucky o como Pierre Nodoyuna o como Rasputín, el amigo de Corto Maltés. Si fuera una imagen de Mahoma, estaría prohibido por los islamistas radicales, pero como es López Obrador, pues está prohibido por los pripanistas radicales. Y mira que esta figura es moderada. Ha dicho que no hay que anticiparse a señalar a diarios como El Universal, que al parecer cobraron del narco para que les favoreciera en las noticias. Ha dicho también que no hay que anticiparse condenando al expresidente Felipe Calderón por haber sido señalado por un confidente como colaborador del narco. También ha dicho que aunque el delegado en México de la DEA ha sido separado de su cargo por los gringos por connivencia con el narco, que no hay que anticiparse condenándolo. También ha invitado a no anticiparse con el enfado porque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no se pusiera en pie cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en el Congreso como hicieron el resto de autoridades. Cuando años atrás entró García Luna, el secretario de Gobernación procesado en Estados Unidos por trabajar para los narcos, los miembros de la Suprema Corte se pusieron de pie. Yo creo que no hay que anticiparse, porque anticiparse, dice la Real Academia, es ocurrir algo antes del tiempo previsto o normal. Y que los narcos han comprado a medios de comunicación, a presidentes e incluso al gobierno norteamericano ha ocurrido hace mucho tiempo, antes del tiempo previsto o normal. Igual que hay jueces en México que nunca vieron la corrupción del PRI ni del PAN. Eso ocurre desde la noche de los tiempos, normal. Aunque es verdad que normal no es. Que los medios, los jueces, los políticos y el país que da lecciones de democracia al mundo estén más cerca de los narcos que de las víctimas de los narcos. Al final, la culpa de que esto sea ahora visto así en México la tiene esta figurita. Si a mí me perjudicara tanto como a ellos, seguro que yo también la intentaría prohibir. To be or not to be, that's the question. Si estamos con la pareja que está dormida y se la quieres clavar, primero la tenemos que despertar. Como decía el chiste de la infancia, Tarzán es fuerte y hacer agujero. Si esta pregunta la formulara un hombre de Cromañón hace miles de años, las respuestas serían variadas. El Homo erectus más rancio le dirá que la pregunta es un insulto a su masculinidad. Un hombre se despierta con el mástil enhiesto y la naturaleza manda. El Homo heidelbergiensis más civilizado está sumido en la duda porque dice que todos los argumentos le parecen válidos. La aspirante a neandertal, que va de feminista pero en realidad le está haciendo el juego a los de la cueva, te diría que sin heridas es prácticamente imposible demostrar que el macho te ha arrastrado por los pelos a la cueva. Por favor, que nadie se ofenda. Cualquier parecido a lo que estamos oyendo últimamente es mera coincidencia. Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. Miles de años después, y aunque parezca increíble, hay gente que sigue preguntándose si penetrar a la pareja dormida está feo. Aunque en verdad no se trata de que esté dormida, porque cada pareja tendrá sus protocolos con los despertares y las siestas, no se trata de eso. Lo que se está diciendo es que si a tu lado hay una mujer que no está consciente, por lo que sea, Santiago y cierra España. Dormida, inconsciente, bebida, drogada, enferma, aprieta, machote. Lo peor es que quien plantea esta disyuntiva moral no es Torrente, aquel policía casposo y votante de Vox creado por Santiago Segura. El protagonista de esta historia es de carne y hueso. Se llama Javier Álvarez García, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria y lo más inquietante de todo, es el principal asesor del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Según los postulados de la ministra Pilar Llop, esta víctima de psicosis podría probar fácilmente que no había consentimiento, porque heridas hay. Entonces Norman Bates, el protagonista, a la cárcel, blanco y en botella. Lo demás es teatro, como ha llegado a decir el catedrático y asesor socialista Javier Álvarez. ¿Quién necesita demostrar consentimiento habiendo unas cuantas puñaladas de por medio? ¿O una buena hostia? Si te están violando, dile al violador: perdone, ¿me podría hacer un rasguño en la frente? Es que lo voy a necesitar luego en el juzgado. Y que no regañen a yo, más de lo necesario, porque la culpa no es de ella, que ni siquiera estaba en el gobierno, es de quien la ha mandado al matadero. ¿Quién necesita el Partido Popular teniendo un partido socialista así? ¿Y si estamos con la pareja que está dormida? ¿Primero la tenemos que despertar? Dios los cría y ellos se juntan.
Javier Álvarez García es al socialismo lo que, no sé, Risto Mejide al periodismo. Como podéis comprender, las redes echan humo y lo más fino que le han llamado es vomitivo y asqueroso. En España hay demasiados juristas con un exceso de particularismo. ¿Qué hubiera hecho este tipo de encontrarse a Blancanieves tras morder la manzana? ¿Le hubiera pedido permiso o hubiera montado una bacanal con los enanitos? Y cuando Romeo encontró a Julieta y Nane, ¿se hubiera puesto manos a la obra? De la Bella Durmiente ni hablamos, porque si ya en el cuento lo del príncipe es una violación, la propuesta del catedrático debe adquirir tintes shakespearianos. Si este es el nivel de los asesores del PSOE en materia de igualdad, no quiero ni pensar cómo serán los del PP o los de Vox. Mejor no saberlo. Podríais tener pesadillas imaginándoos a Álvarez sentado al borde de vuestra cama. Hasta la semana que viene, desobedientes.